El tema de por sí es amplio, ¿no? Creo que lo importante es reconocer que todas las personas desde no sé, el inicio de la definición teológica, aún desde nosotros como personas, en todo momento vemos sufrimiento y vemos maldad en el mundo en el que nos rodea. Entonces, creo que esta es una de las preguntas más comunes que hay en la fe cristiana, ¿no? Es más, en un estudio de Pew Research que se lanzó en 2015, que hicieron, Pew Research es una agencia de investigación americana que hace sobre muchos temas, entre ellos hace preguntas de religión. Una de las preguntas que hizo es, si pudieras preguntarle a Dios una sola cosa, ¿cuál le preguntarías? ¿No? Y abrumadoramente el 68% de las personas entrevistadas respondieron que la pregunta que le harían es esa, ¿no? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Y aún los grandes filósofos cristianos se han preguntado al respecto. Eh, Aún San Agustín, en sus confesiones, uno de los primeros temas que él sale a lucir antes de comenzar su definición teológica es sobre este hecho, ¿no? ¿Por qué hay, si hay un Dios, por qué hay tanta maldad? Él lo había visto de forma personal en su familia, con la muerte de su mamá y todo lo demás. Entonces es una pregunta tangible que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿no? Eh, para comenzar, siempre es bueno empezar, valga la redundancia, por creo que la definición más conocida del problema del mal, la que nosotros conocemos como el problema lógico del mal, que la lanzó primeramente Epicuro, ya más de 2000 años atrás, pero me gusta más la versión que pone John Stuart Mill, que creo que define mucho más a fondo los temas que él quiere responder, ¿no? Porque él dice, si Dios desea que exista el mal en el mundo, entonces él no es bueno. Si él no desea que exista la maldad, pero el mal existe, entonces él no es omnipotente. Por tanto, si el mal existe, Dios no es amoroso o no es todopoderoso. El mal arruina el amor y el poder de Dios. Y esa es la frase que quiero resaltar, ¿no? Porque mucha gente piensa así. Y al final él responde, ¿no? Este no es un dilema pequeño y las respuestas son extremadamente difíciles. John Stuart Mill era un filósofo utilitarista, pero creo que es importante entender que este tema no queda solo en lo abstracto, ¿no? Nosotros todos conocemos personas que han sufrido en algún momento o que se han hecho esta pregunta, quizás hasta en esta misma formulación, ¿no? Yo no puedo ver a un Dios bueno con todo el sufrimiento que existe en el mundo. Quizás vieron la película de Batman versus Superman y escucharon la diatriba de Lex Luthor, donde plantea específicamente este punto, punto por punto. Pero también es una pregunta muy personal. ¿Por qué yo debo de sufrir? ¿Por qué nosotros como seres humanos vemos a tanta gente morir? ¿No? Todos hemos tenido la experiencia, sea para nuestro bien o para nuestra desgracia, de ver a alguien cercano a nosotros morir o a alguien cercano a nosotros sufrir viviendo una enfermedad terminal, ¿no? En mi caso particular, ahora trabajo en una residencia de ancianos y para mí es el día a día ver gente que sufre con enfermedades debilitantes, ¿no? Apagarse en sus propios cuerpos con el pasar de los años, ver a gente que pudo haberlo tenido todo en la vida, ¿no? Uno de los residentes era un ingeniero muy exitoso, pero a los 76 años le atacó el Parkinson y ahora él ni siquiera puede hablar y vive en una silla de ruedas y a pesar de ser una persona con mucho éxito profesional y haber pasado por quizás muchas experiencias bonitas en la vida, ahora está sufriendo una enfermedad debilitante que lo hace tener alucinaciones, que no lo permite ni siquiera comer solo. Y esa es la realidad del sufrimiento para muchos de nosotros. No es algo que solamente vemos ahí a lo lejos o vemos en las noticias, aunque ver las noticias, sinceramente cada uno debe de convencernos de que hay algo verdaderamente mal en el mundo, pero es algo real, es algo tangible y es algo que no podemos negar. Y es probable que también a cada uno de nosotros, alguien más, aún sea en el mundo cristiano, nos haya hecho esta pregunta, ¿no? Eh, no sé, o hayan pasado por alguna situación, o sea, un entierro, un velorio, donde esta pregunta era tangible en el ambiente. Y nuestra respuesta normalmente suele ser cristiana y bien convencida, y lanzamos algún versículo como este, ¿no? Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
y decimos, no te preocupes, estamos, y comienzas a decirle, no, Dios, eh, trata de ponerlo, o esta respuesta popular que existe, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, yo creo que esa es una respuesta terrible, porque si estás viviendo a alguien que está pasando por mucho dolor en este momento y tú le dices, bueno, eh, Dios quiso llevarse a tu papá, a tu mamá en este momento y tú estás, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué he hecho yo que ha pasado en esta situación? Es uno de esos momentos donde creo que nuestra visión cristiana debe ser también como cita Romanos, ¿no? De reír con los que ríen y llorar con los que lloran, de, de tener empatía de las circunstancias y la situación y ver por qué la gente pregunta esta pregunta, ¿no? Es distinto una respuesta al tema del sufrimiento si eres una persona que recientemente ha vivido una pérdida o está pasando por una situación de verdadero sufrimiento en su vida a alguien que, no sé, un universitario que acaba de pasar por su clase de filosofía y está listo a pelearse con el mundo y contra Dios porque ha visto este tema en su clase, ¿no? Entonces, creo que lo primero que le diría a todos ustedes es que tenemos que ir back to basics, de nuevo a lo básico y preguntar. Primero, ¿quién está haciendo la pregunta? Segundo, ¿por qué está haciendo la pregunta? Y conforme a eso, responder. Porque si es un tema ya de corte muy emocional o un tema muy personal que acaban de pasar por sufrimiento, lo que tú necesitas dar es una respuesta pastoral. Es hacer como los amigos de Job hicieron al principio y estar junto a ellos todo el tiempo que necesiten de tu apoyo. Sean esos, como ellos hicieron, ¿no? Durante 7 días y 7 noches estuvieron al lado suyo. Luego abrieron la boca y dijeron cualquier cosa que no tenía nada que ver, tratando de dar explicaciones. Pero nuestra primera respuesta cristiana debe ser esa de compasión. Pero no solo estamos aquí para eso, sino también es necesario que respondamos ya en sí al problema lógico del mal. Pero antes de ver la respuesta cristiana, es importante también ver la respuesta que tienen las otras religiones, ¿no? Porque nosotros no somos los únicos que debemos de cargar con la respuesta de qué significa el sufrimiento en nuestra vida personal o en las situaciones que hemos pasado, sino toda religión en algún momento debe de poder responder también estas preguntas. Y la cosa es que nosotros como cristianos estamos convencidos de que la cosmovisión cristiana es la que responde más lógicamente, correctamente y completamente al tema del sufrimiento en el mundo, mientras que otras religiones no pueden hacerlo. Quizás comencemos por lo más apartado, que son las religiones orientales. Para ellos, eh, el sufrimiento y la maldad es una ilusión. No te lo van a decir en términos tan claros, pero para la mentalidad budista, la mentalidad taoísta, la mentalidad hinduista, el mundo físico que conocemos en sí es una ilusión. Y nuestro sufrimiento es causado por los anhelos y los deseos que tenemos. Entonces, nuestra forma de llegar, sea nirvana o sea un nuevo o a un nivel de ascensión mayor, sea la versión que sea dentro de las religiones orientales, incluyen la necesidad de desprenderse del mundo. Y por eso existen los templos de monjes budistas, donde tienen una vida bastante ascética, porque ellos entienden que, que mientras más te separas de este mundo físico y sus problemas, menos sufrimiento tendrás. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? Si alguien cercano a ti te dice que un familiar suyo ha muerto tras luchar durante 12 años con el cáncer y en los últimos momentos su cuerpo simplemente se apagó y tú le dices, no te preocupes, el sufrimiento que tú tienes es una ilusión causada por tu apego emocional a tu familiar. Yo le daría una cachetada a una persona que me responda eso, porque es insultante a la realidad del sufrimiento que tenemos en nuestros corazones el día a día. Por otra parte, dentro de las religiones orientales, volviendo a este tema de que ellos creen que el sufrimiento es una ilusión, quiero contarles un poco quizás una de las historias que más me han tocado a mí en todo este contexto y que la repito en varias ocasiones, pero creo que describe muy bien el punto que quiero dar, ¿no? Y la idea de todo esto es de el señor que escribió este haiku, este poema de 3 líneas, Kobayashi Isa, escribe este poema después de que era un poeta muy famoso en el mundo,
en el mundo budista japonés de 1700, 1800. Y tuvo una temporada muy triste, ¿no? Primeramente muere uno de sus hijos que había recién nacido, él tenía 5 hijos, y muere uno de ellos joven de una fiebre. Luego, a los 2 meses, en una lluvia torrencial, muere su esposa y 2 más de sus hijos, y él queda viudo con uno de sus hijos adicionalmente. Pero por la tragedia, todo lo que habían pasado, su hijo también llega a fallecer. Y él, en su crisis de búsqueda, llega a un templo budista. Y el monje budista le dice, tranquilo, que todo tu sufrimiento es una ilusión, que el mundo es como rocío y que el sufrimiento que estás viviendo desaparecerá poco a poco, como las gotas del rocío desaparecen conforme pasa el día. Y él escribe este poema, ¿no? El mundo es rocío. Y sin embargo. Lo que este poema quiere decir a la larga es que quizás sí, el mundo sea una ilusión, pero sin embargo mi dolor es muy real. Sin embargo, lo que está pasando dentro mío se siente fuertemente y las respuestas que me dieron en ese momento no me satisfacen para nada por completo. Pero ellos no son los únicos que tienen que dar una respuesta, no solo son las religiones orientales, aparte de la religión cristiana, quienes tienen que responder al tema del sufrimiento. También el ateísmo tiene que responder a la carga del sufrimiento, porque si eres una persona que niega la existencia de Dios y niega la existencia de un mundo más allá de lo natural, también tienes que ver, ok, ¿y qué significa esto para el sufrimiento, no? Porque eso implica que lo que sufrimos es simplemente la misma forma que el amor, ¿no? Es una combinación de químicos en nuestro cerebro, solo es ese dolor que sentimos, es solo una respuesta natural de nuestros cuerpos para el sistema de supervivencia. Y a la larga no solo es eso, sino que esto implica que toda la vida en la Tierra solo es producto de la casualidad, ¿no? No tiene sentido y no tiene propósito en nuestras vidas. Y conforme a eso quería ponerles, no sé si vieron esta película en el cine, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, pero esta película tiene dentro de su narrativa central esta idea súper clavada, ¿no? Yogo Topaki, la villana de la película, dice esta frase, ¿no? Si no importa, si nada importa, entonces todo el dolor y la culpa que sientes por no haber hecho nada en tu vida desaparece, atrapado en un bagel, que es la imagen recurrente para todos ellos sobre esta idea del sufrimiento. Y es lo que ellos dicen, y es lo que mucha gente activamente cree. Nada de mi sufrimiento tiene sentido, nada de lo que hago tiene un sentido, un propósito real. Y eso también es devastador. Creo que mucha gente puede vivir con este nihilismo optimista, tratando de darle autoengañarse a sí mismo buscando un sentido, diciendo que con que yo tenga un sentido y un propósito que me satisfaga a mí mismo, que muchas veces se traduce en ser feliz, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas? Y especialmente ahora, después de haber vivido una pandemia tan terrible como el COVID, vamos a decir, ¿qué pasa con todas aquellas personas que murieron sacrificando su vida, ¿no? Aquellos doctores que murieron atendiendo a otras personas con COVID? Sus vidas no fueron felices y no terminaron felices. Y si tú estás diciendo que la única forma de adquirir sentido en nuestra vida o adquirir propósito es mediante la búsqueda de la felicidad, o sea, y que no importa todo lo bueno o malo que hayas hecho en tu vida, todo eso desaparece. ¿Qué estás diciendo sobre las vidas de estas personas? Fueron menos importantes porque no llegaron a alcanzar la felicidad. Entonces siempre es importante que consideremos qué está hablando, ¿no? Albert Camus en su libro El Rebelde, Albert Camus es un filósofo existencialista, mencionaba, si no creemos en nada, si nada tiene algún significado y no podemos afirmar ningún valor, entonces todo es posible y nada tiene importancia. A la larga esto significa que lo que tú hagas ahora no importará en 100 años, en 10.000 años, en 20.000 años, ¿no? Pero tampoco importará tu dolor, tampoco importará tu sufrimiento, tampoco importará tu felicidad. Nada de lo que hiciste en tu vida va a valer algo. Porque al final, cuando nosotros estamos hablando de decir sobre cosas buenas y cosas malas, las cosas
que hemos hecho algo bueno en nuestra vida, necesitamos a un dador moral. ¿Qué significa? Que necesitamos entender que algo es bueno, ¿no? Se pone mucho este ejemplo, ¿no? Que lo planteó C.S. Lewis en su libro de Mera Cristianismo. Uno no sabe que una línea está chueca si no tienes una línea recta de referencia. Entonces, nosotros mismos, dentro de nuestras convicciones personales, también tenemos que tener esta línea, ¿no? Esta línea recta, perfecta, que es nuestro compás moral contra el que nosotros podemos comparar que las cosas que han sucedido, las cosas que vemos en el día a día, son buenas o son malas. Quiero contarles la historia de Slobodan Praja, un criminal de guerra, ingeniero, académico y dramaturgo. Es un hombre que hizo un montón de cosas en su vida, pero es más famoso sobre todo porque él es un excomandante bosnio-croata que permitió la masacre de miles de musulmanes bosnios. Y para mí el momento más chocante, yo me acuerdo haber visto la noticia de este hombre tomando veneno en plena corte de La Haya, cuando le estaban dando su sentencia de vida. Y el señor decidió que era mejor morir en ese momento a afrontar las consecuencias de sus acciones durante todos esos años. Y, y bajo la perspectiva atea materialista, ¿qué significa que él haya podido escaparse de su castigo? Si no existe un, un cielo o un infierno, una justicia que vaya más allá de la justicia terrenal, pues el Señor se fue con la suya, porque no, si no hay nada que Él pueda pagar más allá de su propia vida o su propia muerte por todos los crímenes de guerra y las atrocidades que cometió durante la guerra civil en Bosnia, Él simplemente hizo todo lo malo que quiso y se escapó al final. No hubo con qué pagar. Porque si no hay un Dios, como decía, Él se salió con la suya, nunca pagará por las vidas que mató. No hay condena suficiente en este planeta para poder pagar por todas las cosas malas que Él hizo. Creo que con este pequeño y somero repaso, podemos ver que quizás las otras cosmovisiones tampoco no tienen una respuesta grande y coherente al tema del problema del mal y del sufrimiento. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta cristiana al problema del sufrimiento? Es importante que que analicemos entonces, volvamos a la cita de John Stuart Mill que les puse, o bueno, al problema lógico del mal planteado por Epicuro. Dios no solo es bueno. Bajo la cosmovisión cristiana, Dios es amor, como dice Primera de Juan 4:8. Él fue por amor que entregó a su único hijo a morir por nosotros. Fue por amor que nos creó y es por amor que tenemos la libertad que podemos utilizar libremente, independientemente a dónde nos lleve esto. No solo es eso, Dios es todopoderoso. 56 veces en las Escrituras se menciona que Dios es todopoderoso. Salmos 147:5 menciona que el poder de Dios es grande. Segunda de Crónicas 26 menciona que la grandeza de su poder es incomparable. Daniel 4:35 menciona que nadie puede oponerse al poder y a la mano de Dios. Isaías 43:13 dice que nadie puede desbaratar las acciones de Dios. También en Isaías 14:27 se menciona que nadie puede impedir lo que Él haya determinado. Dice que no hay nada difícil para Él, como lo pone Génesis 18:14 y Jeremías 32:17. Pero todavía el mal existe. Pero nosotros como cristianos sabemos que el mal será destruido y fue destruido. Entonces, bajo esta premisa es importante que volvamos a la historia original, el Génesis. Y todo esto quiero replantearlo eh, eh, en términos más formales, se conoce como la teodicea del libre albedrío y sobre la dinámica del amor. Porque si nosotros vamos al Génesis, en los dos primeros capítulos de la Biblia vemos la respuesta a esta incompatibilidad entre la existencia de Dios y la existencia del mal. Porque en la historia original del Génesis, nosotros como seres humanos fuimos creados buenos y fuimos creados libres. Dios no podía forzarnos a tener una relación con Él. Él estuvo en capacidad de haberlo hecho, ¿no? Pudo habernos
a nosotros puesto en una posición donde nosotros no podíamos pecar. Pero de la misma forma, y por eso pongo la imagen de dos personas casándose en un matrimonio, que si alguien te apunta en la cabeza mientras te piden la mano y te dicen, si, si no te casas conmigo, te mato, esa decisión no es libre. La decisión donde Dios nos hubiera dicho que no podemos pecar, no podemos amarlo a él libremente, sino que estamos obligados a amarlo, tampoco no es una decisión libre. Y lo que Dios quería eran seres libres, que lo amaran a él libremente. El problema es que la libre decisión de amar a alguien conlleva la libre decisión de poder odiar a alguien. Dios odia el sufrimiento que causamos, pero ni aun nosotros mismos obligamos a los demás a hacer lo que nosotros queremos. Eso nos parece injusto. Así yo estoy convencida de que Dios no nos quiere como esclavos o como robots a su libre disposición. Él nos quería a cada uno de nosotros, con nuestros errores, con nuestros defectos, con todo el mal que hemos causado a las demás personas. Él así nos quería. Hay una frase de un pastor muy famoso que dice, la maldad es algo inherente al riesgo implícito en el don de libre albedrío. Porque solo somos libres para amar si somos libres para odiar. Solo si eres libre para ser honesto y decir la verdad, eres libre para mentir. Y solo si eres libre para ayudar a alguien más, también eres libre de poder hacerle daño a la otra persona. Pero aquí también hay una definición importante que va en contrario a lo que dicen las religiones orientales. No es que el bien y el mal, el amor y el odio estén en una misma escala, ¿no? Para que exista algo malo, necesariamente tuvo que haber habido algo bueno que se pervirtió. Para que exista algo, que sea, que cause dolor, en algún momento tiene que haber sido perfecto, ¿no? No es que existe como en Star Wars, ¿no? Que el bien y el mal son fuerzas iguales y poderosas, y los Sith tienen que luchar contra los Jedi durante toda la eternidad, porque así se mantiene el equilibrio. No. Dios, en su perfecto amor y en su perfecta bondad, es incapaz de mentir porque Él es perfecta y no puede mentir. Dios en su perfecto amor y en su perfecta bondad es incapaz de odiar porque Él es el amor en persona. Pero nosotros como seres menores podemos pervertir esa capacidad de amar y convertirla en la capacidad de ver. Podemos convertir esa capacidad de decir y ser verdad, convertirlo en algo que cause daño y que cause mentiras para otras personas. Y esto es algo necesario e importante conocer, porque muchas veces va a ocurrir alguien en lo que tú estés hablando de una conversación con alguien, cuando te pregunten de este tema y te van a decir, pero entonces, ¿por qué Dios no podía limitar parar el dolor y hacernos sufrir solo un poquito, ¿no? O hacernos entender la vida en este planeta solo con un poco de sufrimiento o con un poco de dolor? Y es Es importante que terrible. nosotros nos preguntemos ahí, ¿dónde pararía Dios? Porque si Él tuviera que cuidar cada uno de nuestros pasos, otra vez estaría arriesgando nuestra libertad, ¿no? Porque ya, ok, si Dios detuviera, hablemos en términos de grandes eventos, si hubiera detenido el holocausto cuando, no sé, los nazis mataron a solo en vez de 6 millones de personas, solo en 600,000 personas, eso seguiría siendo una tragedia. Y si solo hubieran matado a 6, seguiría siendo una tragedia. Y si detuviera todas las balas que existieran en el mundo, bueno, pues las personas humanas hubiéramos encontrado otras formas más de hacernos daño, porque eso es parte de la naturaleza humana. Como lo pone el filósofo Alvin Plantinga, un mundo que contiene criaturas que son significativamente libres y que libremente hacen acciones buenas, más acciones buenas que acciones malvadas, es más valioso, manteniendo todo lo demás igual, que un mundo que no contiene criaturas libres en absoluto. Ahora, lo importante es entender dos cosas. Dios no nos ha dado y Dios no espera de nosotros que tengamos la respuesta a todo el dolor y sufrimiento que hay en el mundo. No es nuestro lugar.
Dios es todopoderoso y Dios puede tener razones perfectas para que exista sufrimiento en este planeta. Dios puede tener razones para que, en mi caso personal, me hayan diagnosticado artritis reumatoide a los 15 años, cuando eso es un caso en un millón, ¿no? O en el caso de mi hermana menor, que haya tenido que ser operada 6 veces antes de cumplir 15 años. Nosotros nos fastidiamos que somos las falladitas, pero son parte de las cosas que pasan. Y yo en perspectiva, hacia el pasado puedo decir que si no hubiera sido por esa situación, quizás yo nunca me hubiera vuelto cristiana. Pero en el momento en que esas cosas pasaban, si alguien me hubiera dicho, Dios sabe por qué lo hace, o bueno, la gente que me dijo, Dios sabe por qué lo hace, hijita, y todo va a salir bien, a mí simplemente me alejaban más de Dios, me hacían doler más porque decía, entonces, ¿por qué Dios no puede sacarme de este sufrimiento? ¿Por qué no puede simplemente quitarme y hacer el milagro que le hace al resto de personas? Y por mí pasaron todos los círculos de oraciones de Dios para ver. Entonces, era difícil para mí ver en todo ese dolor, en ese sufrimiento, las cosas que estaban pasando, el hecho que tenía que tomar 18 medicamentos al día, que tuve que hacer radioterapia un par de veces cuando me diagnosticaron que esto posiblemente podía ser lupus sobre todas las cosas. Yo en ese momento no podía ver una respuesta. Y nosotros como cristianos, cuando estemos en esa situación, no tenemos que responder a alguien más. También, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, ¿no? La mejor respuesta a veces que podemos dar es no sé por qué Dios está pasando por todo este tema. Y volviendo a mi punto original, dar una respuesta pastoral y estar ahí para esa persona. Pero es importante también entender que, como mencionaba al hablar de la caída, ¿no? Dios creó un mundo donde todo iba bien, pero sin embargo, el mundo en el que vivimos no es ese. Nosotros hemos pasado por la caída, nosotros salimos de Génesis 3 y ahora estamos encontrados en un mundo donde la vida se ha quebrado, donde nosotros mismos estamos rotos y astillados, donde nos hemos esclavizado nosotros mismos en violación del propósito para el que fuimos creados. Y el resultado de todo eso ha sido una destrucción de todo lo que se suponía que éramos originalmente. Esto es a lo que la Biblia llama pecado. Y el dolor que vivimos y causamos es nuestro recordatorio constante de este quebrantamiento en el mundo. También esto implica que tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nuestro corazón humano es perverso y malvado, que somos gente llena de iniquidad, llena de injusticia. Como lo menciona tantas veces, no sé si han podido leer al profeta Amós, me encanta cómo lo menciona en el capítulo 4 y habla sobre todos estos desastres naturales, siendo como la trompeta de Dios, el megáfono de Dios tratando de hacernos sentir y hacer que nosotros volvamos a Él. Y ese es el clamor que tiene con su gente y le dice el pueblo de Él. El punto con el que coincido con toda, bueno, con mucho en el cristianismo es esta mención de que el corazón del hombre está totalmente depravado. Nosotros, mucha gente, y aún dentro del mundo cristiano, creo que creemos y pensamos y justificamos nuestras acciones diciendo que nosotros somos buenos, entre comillas, ¿no? Pero no, tenemos que entender que nuestro corazón, uno, está totalmente depravado. Creo que la cosa más obvia donde lo puedes ver es en algún momento se puede levantar su manito virtual, sería ideal. ¿Algún momento han estado en una de esas ofertas donde todo se vende por un sol y se han tenido que pelear con alguien por, no sé, una oferta, una garrafa y ves una viejita de 50 años agarrarte y empujarte al piso como si no importara nada? Bueno, pues esa es la naturaleza humana, ¿no? Tratando de por buscar nuestro beneficio propio, estamos dispuestos a pisar a otras personas, pelearnos con otras personas, insultar abiertamente a alguien sin ningún problema. Pero esa naturaleza humana no se queda ahí. Nosotros sabemos que en los últimos 100 años de historia hemos cometido más atrocidades y hemos matado más gente que en los 1900 años anteriores, que tenemos registro histórico constante. No solo en las guerras mundiales, que han podido ser la muestra de qué tan brutales podemos ser, como los campos de concentración, las masacres en Nanjing, en historia moderna, ¿no? Los genocidios en Ruanda de 1980, en Armenia a principios del 1900, en Camboya a finales de 1970, Guatemala, para los que conocen, y toda
en todo el genocidio a los indios, a todas las comunidades indígenas de la zona, a los Rohingya y la persecución que tuvieron, Boko Haram en los pocos años. Hablando de Perú, ¿no? La guerra civil y Sendero Luminoso que tuvimos durante los 80, que causaron que más que 80.000 personas perdieran su vida en menos de 5 años. Con todo esto, creo que es fácil afirmar que, uno, la naturaleza humana está corrompida, y segundo, de que no solo son 3 o 4 personas, no solo es Hitler o Abimael Guzmán en el caso de Sendero Luminoso y Perú, los que cometieron actos malvados. Sí, ellos eran los cabecillas, pero la gente que perpetró estos actos solía ser gente promedio como tú y como yo. Los terroristas que mataron a muchas comunidades en la sierra del Perú eran gente normal, convencidas de una ideología y que se sentían respaldadas por sus creencias, ¿no? Hay un experimento muy famoso conocido como el experimento de Milgram, donde una persona es obligada por el ingeniero a cargo a que tiene que dar shocks eléctricos a otra persona. Y su única indicación es que tiene que dar los shocks como debe de ser en el experimento. Y la otra persona que está detrás, uno no sabe, pero es un actor, ¿no? Y comienza a gritar y a doler cada vez que le pasan estos shocks eléctricos. Y casi el 60% de los casos, y a pesar de sus dilemas éticos, ha sido uno de los experimentos más replicados en la historia reciente. Y excepto en uno de todos los exámenes que se realizó, o bueno, de todos los experimentos que se realizó, casi el 60 o el 70% de las personas llegan a cometer hasta lo que se conoce como la descarga mortal, que es como el último nivel. Y mucha gente se respalda en el hecho de, pero yo solo obedecí indicaciones. Y eso también es parte de la naturaleza humana. Y es parte de todo esto donde, la verdad, no sabemos por qué estas cosas suceden, no tenemos una respuesta en nuestra totalidad. Pero sin embargo, aquí donde es más importante resaltar el mensaje cristiano del cambio de naturaleza, de volvernos nuevas criaturas. Dios no nos ha revelado la respuesta completa. Hay puntos que nunca entenderemos. Hay cosas que nunca sabremos, que Dios puede usar lo malo en el mundo para su gloria, pero nunca nuestra mente limitada jamás entenderá el cómo o el por qué. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces la pregunta aquí es, ¿podemos confiar en un Dios que no nos ha dado a conocer esto en su totalidad? Sí, porque tenemos un Dios que se ha dado a conocer. Porque nosotros sabemos que Dios acabará con el dolor, con el sufrimiento y con el mal. Creo que una de mis cosas favoritas en la Biblia es poder leer Apocalipsis, especialmente los últimos capítulos. Y llegar a esta parte que desde el principio a mí siempre me ha conmovido, ¿no? Porque dice, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Ya después, esto es después de que ya ha salido, llegaron todos los sucesos catastróficos que cuenta Juan en Apocalipsis. Luego ya en el cielo nuevo, la tierra nueva, las cenas del Cordero, dice que Él enjugará personalmente las lágrimas de nuestros ojos. Que no habrá más muerte, que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas primeras ya pasaron. Porque la respuesta cristiana no es una respuesta de que, ok, no vamos a negar la existencia del mal. La respuesta cristiana se basa en el hecho de que nosotros, sobre todas las cosas, tenemos a alguien que sufrió el mal como cada uno de nosotros, y eso es la figura de Jesús. En ninguna otra religión tú vas a poder encontrar la figura de un Dios, uno, un Dios encarnado, y segundo, un Dios que haya sufrido de la forma en que Jesús sufrió, ¿no? La respuesta de los cristianos al problema del mal se encuentra nuevamente en la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. La palabra Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador del universo mismo decidió convertirse en el bebé ilegítimo de una mujer de 14 años y su esposa.
Jesús sufrió hambre, sufrió cansancio, sufrió tristeza, sufrió dolor. Vio a sus amigos morir, enfermar. Una de las clásicas cosas que nos enseñan primero, ¿no? El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró en Mateo. Jesús experimentó toda la agonía y cargó sobre sí el dolor de nuestro pecado. En el castigo más cruel que la humanidad ha inventado, la cruz. ¿Se han puesto a pensar por qué la cruz es la imagen del cristianismo? Porque, no sé, la estrella de David en el mundo judío es la imagen de la esperanza, ¿no? El yin y el yang o la puerta shintoísta son imágenes de esperanza, de cultura, pero nosotros llevamos orgullosamente la imagen de una cruz, que era un instrumento de muerte, pero lo llevamos porque sabemos que nuestra esperanza está en que en esa cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados, a pesar de que Él no lo merecía, a pesar de que era el único sin culpa, sin necesidad de estar ahí, decidió cargar con todos nuestros pecados. Jesús sabe lo que es ser traicionado por sus mejores amigos. Así es como llega a la cruz. Jesús no es un Dios que mira desde lejos y se ríe de nosotros, ¿no? Que es muchas veces la imagen que se tiene de la gente cristiana, ¿no? Que tenemos un Dios que es apático, que es distante. No, Jesús vivió como cada uno de nosotros y comprende exactamente cómo es que duele vivir y estar en la vida humana. Por eso es que Él también nos llama a cargar nuestra cruz con Él, entendiendo de que si Él lo hizo por amor a nosotros, nosotros debemos de tener ese amor incondicional hacia los demás y estar dispuestos a sufrir con Cristo y por Cristo. En Primera de Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas las hacen partícipes en Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan, porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar o robar o causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que les llamen el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó y quien nunca les fallará. Creo que el mensaje cristiano, a pesar de lo obvio que puede ser para todos nosotros, siempre es importante que en algún momento lo repensemos con estos ojos. ¿Nuestro sufrimiento tiene un propósito? Sí. ¿Sabemos cuál es? No necesariamente. Quizás nunca lo sepamos, pero eso no significa que no tenemos un Dios que no nos entiende. Tenemos un Dios que sufrió quizás que no, tenemos un Dios que sabemos que sufrió muchísimo más que nosotros, que tuvo una muerte cruenta y horrible, que vio cómo la gente más cercana a él fallecía o que lo traicionaba, ¿no? No hay situación en esta tierra en la que podamos decir que Dios no haya entendido qué pasó. Y Dios está ahí, ¿no? Y Él, como mencionaba en Apocalipsis, estará ahí nuevamente y enjugará nuestras lágrimas, entenderá nuestro dolor. Y ahí ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque esas cosas primeras ya pasaron. Ese es el mensaje cristiano, ese es el mensaje de la esperanza y ese es el mensaje que nosotros debemos de repetir constantemente a la gente que nos rodea. Y es un mensaje súper poderoso, porque ninguna otra religión, como mencionamos antes, tiene ese tipo de respuestas. Lo importante es que nosotros aprendamos en esta tierra a ser los manos y pies de Cristo, para poder, en nuestra capacidad como ser humanos, también ayudar a que el dolor de otras personas desaparezca. Si nosotros podemos hacer algún tipo de obra social que permita que alguien más tenga menos sufrimiento, yo estoy convencida de que debemos hacerlo. Hay gente que sí,
está ahí y está en un sufrimiento, o está viviendo una situación de dolor tremenda, porque Dios quiere que pasen por esa situación. No sabemos por qué. Nuestra respuesta tampoco no está en decir, en entender. Nuestra respuesta está en reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y clamar a veces al Señor y decirle, Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto, pero sé que tú eres fiel, que aunque tus pensamientos son más altos que los míos, yo estoy seguro de que tú tienes una respuesta a todo eso y puedo descansar en ti, en la confianza absoluta de las cosas que tú estás haciendo correctamente. Eh, He tratado de poner varios versículos porque sé que es necesario en estos momentos que los tengamos. Para mí uno de mis favoritos sigue siendo este, porque creo que son las palabras de aliento más fuerte que podemos tener cuando nosotros estamos pasando por una situación de sufrimiento, ¿no? Porque dice, no nos demos por vencidos. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y quería terminar con un quote, una cita de un libro que me gustaría que si en algún momento lo puedan leer, es muy bueno. Es de Clay Jones y se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una cita bastante larga, pero creo que resume bien todo el punto que quiero darles con esta pequeña charla. Dice, como el libre albedrío es valioso, de hecho, es difícil concebir que los humanos no tengan libre albedrío. Dios creó seres que tenían libre albedrío y les dio el paraíso. Dios les dio a estos seres, Adán y Eva, una sola prohibición. No debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Es importante señalar que es imposible dar a los seres libre albedrío y no permitirles que lo usen de forma incorrecta. Eso es lo más lógico. Así que Adán y Eva tenían todo a su favor, pero desconfiaron de Dios y se rebelaron contra él. Así que Dios maldijo la tierra, debilitando así todo tipo de enfermedades y pestes. Este fue el origen del mal natural. Y luego Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, alejándolos así del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Y desde entonces, todos nosotros asistimos a funerales. Una vez sacados del jardín, Adán y Eva tuvieron hijos que eran reproducciones físicas y espirituales de ellos mismos. Adán y Eva no podían haber elegido reproducir hijos que no fueran de alguna manera mejores que ellos mismos. Solo podían reproducirse a sí mismos. Por lo tanto, todos los seres nacen como sus primeros padres, desesperadamente inclinados al pecado, alejados de la relación con Dios y destinados a sufrir y morir por siempre. Dios no podía simplemente excusar el pecado de Adán y Eva por la elección para los seres humanos, sería entonces, el pecado está bien, Dios lo pasará por alto. Pero para demostrar su amor por nosotros y expiar la gravedad del pecado, Dios envió a su único Hijo, Jesús, para que muriera por los seres humanos rebeldes. Ahora, los seres humanos que confiamos en Dios y aceptamos la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, aprendemos el horror de la rebelión al experimentar los resultados devastadores de la misma. También aprendemos a vencer el mal con el bien. Este concepto nos prepara para ser herederos aptos del reino de Dios, donde, porque aprendiendo del horror y la estupidez del pecado aquí en la tierra, seremos capaces de usar nuestro libre albedrío correctamente mientras reinamos con Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y este era el tema que quería darles hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy acá totalmente dispuesta a responder. Tengo una pregunta. Bueno, Adelante, José. bueno, muchas veces me han preguntado por qué no tenemos libre albedrío para ahora, porque nosotros podemos elegir el bien y no solo el mal, ¿no? ¿Cómo responderíamos a eso? A ver, créeme, si lo entendí bien es porque nosotros elegimos, podríamos elegir el bien y no solo el mal. Claro, o sea, porque actualmente tenemos ese libre albedrío que tuvo Adán, y me decía, Ujú. porque hay personas buenas y malas,
y no solo tendemos al mal como, bueno, la escritura lo menciona, ¿no? Ujú. Yo creo que comenzaría por quizás dos definiciones, ¿no? Creo que decir que hay personas buenas en este planeta eh, es un poquito anticristiano, ¿no? En el término de que, o sea, no es nada bonito que le digan a la gente, pero cuando la Biblia dice que no hubo un justo, ni uno solo, es que es verdad. Ninguno de nosotros en realidad puede tener una conciencia limpia y decir desde el inicio que no ha pecado una sola vez, ¿no? Que no ha caído de, de ninguna forma, no ha mentido, no ha robado. Y esa es la realidad del pecado, ¿no? Nosotros somos malos por naturaleza con una capacidad de ser redimidos por Dios. Yo creo que sí hay mucha gente que escoge hacer el bien, a pesar de todo. Creo que no es nuestra naturaleza inicial, original, pero podemos ver a lo largo de la historia también que hay mucha gente que ha escogido hacer cosas buenas, l- cueste lo que le cueste. Hay gente que, por eso creo que tenemos tantos mártires en la iglesia, el hecho de que los mismos hospicios, clínicas y hospitales comenzaron por el hecho de que nosotros como cristianos estábamos convencidos de que toda vida era valiosa y ayudábamos a rescatar personas que estaban abandonadas. Aún dentro del mundo no cristiano yo conozco muchas personas que podría graficar de que han hecho cosas muy buenas en este planeta. Y esa es la diferencia, ¿no? Que hagas cosas buenas no te hace a ti bueno, de la misma forma que ser, es muy somero decir a alguien que eres malo porque eres malvado y estás corrompido. Quizás es porque nuestro eje o nuestra marca de qué es bueno y qué es malo, es decir, está bien para juzgar a los demás, pero es muy difícil para vernos a nosotros mismos. Y mucha gente en el día a día sería muy difícil para muchos admitir que somos personas malas. Pero claro está en que, si, como bien decía Martín, ¿no? En algún momento, si tienes la oportunidad de, de poner todos tus pensamientos en una pantalla para que el resto los vea, estoy seguro que automáticamente yo por lo menos perdería la categoría de persona buena en menos de una hora, así ya ahí acumulando todas las cosas que pasan por mi cabeza, porque aún nuestros pensamientos están corrompidos. Pero también es interesante que para todo eso está la oportunidad que nos da Dios. Y esto es lo interesante de la teología cristiana, es esta idea de que tenemos la capacidad de volvernos nuevas criaturas, de despojarnos del hombre malo que quiere todas estas cosas carnales y malas y enfocarnos en Dios, ¿no? No lo vamos a hacer perfectamente. Para eso es el hecho de que lo que pasamos en esta tierra lo volveremos a vivir nuevamente después de las cenas del Cordero, ¿no? Y ahí podremos vivir en este cielo nuevo y esta tierra nueva, donde ya no habrá maldad. Pero por ahora, mientras que estemos acá, eh, no, mm, no creo que podamos decir tranquilamente hay alguien bueno. Esa es como que la primera parte de la pregunta. No sé si Renzo quieres Sí, continuar. quería como que redondear la idea, ¿no? Ujú, Pues estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, eh, porque nosotros como humanos, es cierto, tenemos libertad de actuar, porque de lo contrario no seríamos responsables de nuestras acciones. Eh, Sin embargo, como la palabra dice, no hay justo ni aun uno. Eh, Esto no significa que todos somos todo lo malo que podríamos llegar a ser. Son dos cosas diferentes. Lo que está diciendo ahí Dios en Romanos es, no hay ningún inocente entre nosotros, básicamente. Es decir, todos estamos corrompidos, o sea, nuestra naturaleza, nuestra esencia humana está corrompida, tiende al mal siempre, continuamente. Yo creo que por la gracia de Dios vemos aún bondad en esta tierra. Sin embargo, el centro es lo que está corrompido, ¿no? Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, el problema está que tenemos un corazón de piedra y necesita ser cambiado por un corazón de carne. Eh,
Me gusta a mí cómo Agustín resume la enseñanza bíblica. Él dice que con Adán había total libertad para hacer el bien, total libertad para hacer el mal. Se cometió el mal. Sin Cristo, las personas, pues, digamos, teóricamente tienen ambas libertades, pero siempre optan por el mal. Es decir, están incapacitados a la práctica del bien, entendiendo el bien como lo que llaman la Biblia bien, es decir, que todas las acciones están orientadas a la gloria de Dios. Muchas veces actuamos de buena manera por conveniencia propia, por interés, por adulación de los demás, a las buenas obras propias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se convierte a Cristo, como que esta nueva naturaleza pues viene, ese es el lenguaje que usa Pablo, ¿no? Tenemos una nueva naturaleza, se nos da un corazón de carne, como que recuperamos ambas capacidades, ¿no? De optar por lo bueno, obedecer a Dios, hacer algo para su gloria. No es que tú vienes a Cristo y sigues siendo una criatura malvada y perversa, sino que estás en ese proceso de santificación. Y para no desviarme tanto de la pregunta, digamos que sí tenemos la libertad para actuar, pero el problema central solamente se resuelve si es que estamos en Cristo. Ese es el eje central de todo, ¿no? Gracias, José, por la pregunta. Y Mayra, no sé, creo que habías levantado la mano, Mayra. Vi que levantaste. Hola, sí, bueno, justo lo que tú también dijiste, que la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso, ¿no? Y que en verdad no podemos confiar en nuestros corazones, aún para tomar decisiones. Yo creo que es mejor agarrarnos de la sabiduría de Dios, ¿no? Y que, bueno, eso y también linda clase, Mariela. Yo creo que hoy día respondí una pregunta que yo tenía, porque el cristianismo es el único en donde realmente tenemos esperanza ante el sufrimiento, porque yo como cristiana en verdad odiaba sufrir y este año me ha pasado de todo y realmente me doy cuenta que solamente en Él tenemos esperanza porque Jesús fue el que experimentó lo más fuerte que le pasó a la humanidad en la muerte, pero fue súper glorificado cuando resucitó. Y yo creo que ese es el poder más increíble de nuestra fe, ¿no? El creer en la resurrección, y por eso que nuestro sufrimiento es un sufrimiento con esperanza, no es un sufrimiento como en el budismo, porque hace un par de semanas yo vi un video de los tsunamis en Japón, y lo que vivían allá era una tragedia, porque la gente se moría y la gente decidía sufrir y sufrir y sufrir, porque era parte de la forma en que tenían para recordar a la gente que habían perdido, pero no podían ser libres de ese sufrimiento. Y es increíble porque es una tortura. En cambio, en Dios le encontramos sentido a todo lo que nos sucede. Tal cual. Y es más, la resurrección, digamos, es la muestra de Jesús diciéndonos, lo que yo les he venido a predicar es cierto y ese sufrimiento va a tener fin. Yo me acuerdo mucho las palabras de Abdul Murray, que él decía, Señor, pero ¿por qué si ya creo en ti, por qué no me llevaste de una vez? eh, y él cuenta, ¿no? Que mientras caminaba en la calle veía a toda la gente a su alrededor y decía, bueno, entiendo entonces que tú me has dejado para compartir estas buenas noticias con más personas. Eh, yo creo que una ilustración interesante es, bueno, dos ilustraciones interesantes. Una es de un padre de la iglesia, Cipriano, si mal no me equivoco. Él decía que no nos sorprendamos que como cristianos aún pasemos cosas malas, porque aún estamos subidos en el mismo barco llamado humanidad. Entonces, si es que el barco se empieza a hundir por un lado, nos vamos a hundir de todas maneras. Aún no hemos sido tomados de ese barco. Compartimos los sufrimientos como humanidad. Creo que el COVID nos recuerda eso, ¿no? Hemos pasado todo el planeta por esa peste. Y me parece lo caso, ya cierro con esto, es que increíble porque la Biblia dice que Jesús, viendo el gozo, sufrió, o sea, con gozo. En Hebreos, lo estoy parafraseando,
de ver dos es como que lo caso, porque ¿quién quiere sufrir o quién se goza en el sufrimiento? Pero Jesús es como ese ejemplo tan contradictorio, pero tan increíble, como Ujú, debemos experimentar o sobrellevar el sufrimiento, ¿no? Con gozo. Eso. claro. Es porque justamente había un desenlace, ¿no? Al final de todo. Mari. Claro, claro. Y para mí eso es, o sea, súper contradictorio contra la vida, la visión moderna de la vida, ¿no? Que te dicen como que vive tu vida y trata de ser feliz, porque, o sea, mucha gente ahora busca como que la felicidad es como que el último estalón en la vida, ¿no? Como que buscamos ser felices a lo máximo y te das cuenta de que, bueno, dentro del mundo cristiano, o por lo menos dentro de la historia que vemos en la Biblia, son muy pocas las personas que te puedes decir y que tuvieron una vida que puede haber terminado en éxito y en felicidad, ¿no? Eh, Es más, creo que la Biblia más que nada cuenta historias muy, muy trágicas de muchas personas, ¿no? Aún de los propios reyes. Justo hace poco leí un devocional sobre David y todo lo que vio a sus hijos sufrir, la verdad, por los pecados que él mismo cometió, ¿no? Pero aún así es recordado como un héroe de la fe, ¿no? De la misma forma Abraham, de la misma forma, bueno, todos los padres que menciona Hebreos. Y es interesante entender que para nosotros el sufrimiento es algo que es parte de la vida y es algo de lo cual no debemos de huir, ¿no? Mientras que la gente en este mundo huye activamente del sufrimiento, tratando de ser feliz, ¿no? De buscar su felicidad casi egoístamente, sea o no sea una respuesta consciente o no de las personas, porque eso es lo que nos han enseñado, que debemos de ser felices sobre todo, cuando no es así. Lo que debemos de buscar es hacer la voluntad de Dios. Y si somos felices en el proceso, alabado sea, pero y si no lo somos, también, alabado sea Dios, porque estamos aquí haciendo su voluntad. Y ese es un cambio de paradigma que a mí me chocó muchísimo, pero que ahora disfruto mucho de poder compartir dentro de mi fe.